A ver, vamos a imaginar un lugar, un territorio pobre, pero pobre de verdad, azotado por plagas, rodeado de enemigos y sin nada, sin montañas para defenderse, sin oro en las minas, un sitio que, vamos, parecía condenado a ser una nota a pie de página en la historia. Pero no, porque es justo ahí, en ese suelo tan estéril, donde se forjó una mentalidad de hierro, una mentalidad que no solo iba a cambiar un reino, sino que iba a redibujar por completo el mapa de Europa. Y es que para el resto de potencias, para los que mandaban, Brandeburgo-Prusia era exactamente eso, el arenero del imperio. Fíjense qué metáfora tan potente, ¿eh? Captura perfectamente cómo los veían. Un lugar humilde, débil, insignificante, nadie daba un duro por ellos. Los descartaron antes incluso de empezar la partida, y ese precisamente fue su primer y grandísimo error. Si en nuestro análisis anterior nos sumergimos en el caos de la fe, en las pasiones religiosas, bueno, pues ahora damos un giro de 180 grados. Nos vamos justo al extremo contrario, al orden implacable, a la lógica de la razón más fría. Hoy vamos a explorar los engranajes de una máquina estatal diseñada para una única cosa: sobrevivir. A cualquier precio. Hoy hablamos de Prusia. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se pasa de ser el hazmerreír de Europa a una potencia? Pues Prusia lo hizo transformando su mayor debilidad, la falta de recursos, en el auténtico motor de su ascenso. La clave de todo fue la eficiencia, pero no una eficiencia para ser más rico, no, una eficiencia entendida como pura y dura estrategia de supervivencia. El camino de Prusia no podía ser el de imitar a los grandes. No podía intentar ser tan rica como Inglaterra o tan sofisticada como Francia. Eso era imposible. Así que tomó otro camino, el de la insubordinación. En lugar de jugar con las reglas de los poderosos, decidió crear unas nuevas. Su lógica era aplastante. Si no puedo superarte en recursos, te superaré en organización. Me convertiré en la máquina más eficiente que el mundo haya visto jamás. Y el arquitecto de esta máquina fue el llamado Rey Sargento. Su método era simple y brutal. Creó una administración donde cada tálero, cada céntimo, se contaba y se reinvertía en el Estado. Pero, ojo, que esto no era la tiranía de un déspota avaricioso. No, esto era pura matemática de supervivencia. Cada pieza de la burocracia, cada ley, cada impuesto, todo, absolutamente todo, tenía un único propósito: asegurar que Prusia no desapareciera del mapa. Vale, ya tenemos la máquina, perfectamente engrasada y funcionando. Ahora vamos a ver qué pasa cuando se la pone a prueba de verdad. Y esa prueba llega con un nuevo líder, un hombre que era en sí mismo la encarnación de todas las contradicciones de Prusia. Y aquí lo tenemos, Federico el Grande, un personaje que es como la noche y el día en una sola persona. Por un lado, el artista, el hombre de la ilustración, amante de la música, de la filosofía, de la cultura francesa. Y por el otro, la bota de hierro, el guerrero implacable, la personificación de la disciplina prusiana. Esa mezcla tan explosiva se convirtió en el nuevo espíritu de Prusia. Y esa nueva alma se forjó, literalmente, en el fuego. En la Guerra de los 7 años, el mundo entero se lanzó contra Prusia. Francia, Austria, Rusia, todos a una. Federico estuvo al límite, acorralado, sin aliados, llegó a pensar en el suicidio. Pero resistió. Y al sobrevivir a lo imposible, Prusia se transformó. Dejó de ser un simple reino en un mapa, para convertirse en una idea, la prueba viviente de que la voluntad y la organización podían aplastar a la fuerza bruta. Y esta frase es una auténtica bomba. Al decir esto, Federico dinamita siglos de monarquía por derecho divino. El rey ya no es un elegido de Dios que posee el país, no. El rey es el burócrata jefe, el funcionario de más alto rango. Su deber ya no es consigo mismo ni con su linaje, sino con la maquinaria del Estado. Pero mientras los soldados marchaban con una disciplina de hierro en los campos de batalla, en otro lugar se estaba construyendo un tipo de orden distinto, un orden que no era para el cuerpo, sino para la mente. En la tranquila ciudad de Königsberg, un filósofo increíblemente metódico llamado Immanuel Kant estaba, por así decirlo, proporcionando el software para el hardware prusiano. Si el Estado era la máquina, la estructura, Kant estaba escribiendo su sistema operativo ético. Un sistema diseñado para regular el mundo interior de cada ciudadano. Y el núcleo de ese sistema era este concepto tan potente, el deber por el deber. La idea de que las acciones correctas no se hacen por miedo a un castigo divino o por esperar una recompensa en el más allá. No, las cosas se hacen simplemente porque son el deber. Y punto.
Es un cambio psicológico revolucionario que mueve la moralidad de una fuerza externa a un código interno. Esta filosofía le dio a la sociedad prusiana una auténtica columna vertebral. La disciplina ya no era solo algo que se imponía en el cuartel, era un principio que un funcionario, un profesor o un artesano se aplicaba a sí mismo. Y fue esto lo que sacó al pensamiento alemán del misticismo y lo catapultó de lleno a la modernidad, creando un propósito común, el servicio a una idea más grande que uno mismo. Pero, y aquí está el gran pero, el peligro inherente a esta filosofía, una fortaleza que puede convertirse en una debilidad fatal. Porque ¿qué pasa cuando el deber por el deber significa seguir una orden sin cuestionarla? Cuando la eficiencia se convierte en una excusa para la crueldad, el desastre es inevitable. Y así llegamos al final de una era. Prusia ha completado su transformación. Aquel harinero insignificante es ahora el centro de gravedad indiscutible de todo el mundo alemán. Pero la obra no está terminada. Y aquí nos encontramos con el problema final. Prusia ha demostrado ser el modelo a seguir, el motor. Sin embargo, el resto de principados, reinos y ciudades alemanas siguen fragmentados. Es como si la cabeza del gigante se hubiera despertado, pero su cuerpo aún no estuviera unido. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿quién va a unificar todos esos estados? La historia ya ha demostrado que no se va a lograr con discursos en parlamentos ni con bonitas llamadas a la fraternidad. Hará falta un hombre que no crea en las palabras, sino en los hechos. Un hombre que entienda de poder, de diplomacia y de guerra.